Buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalie Cerro y a nombre de Rubio Leguía Norman les damos la bienvenida al webinar Acciones legales contra la norma de tercerización. Hoy nos acompaña la doctora Milagros Maraví. Ella es socia de nuestra área administrativa y regulatoria, especialista en asociaciones público-privadas. También es consultora en temas de simplificación administrativa y es autora de un libro sobre eliminación de barreras burocráticas. También nos acompaña André Cosío. Él es asociado principal de nuestra área laboral. Es especialista en la preparación de esquemas de contratación de personal y es profesor de Derecho de Trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También nos acompaña Ángel Olarte. Él es asociado principal de nuestra área de litigios judiciales y arbitrajes, con especialidad en temas de derecho civil patrimonial. Cuenta con más de 10 años de experiencia brindando patrocinio y asesoría en procesos judiciales del tipo civil, comercial, constitucional y contenciosos administrativos, así como también en el diseño de estrategias de defensa para la prevención y solución de conflictos. Les pedimos por favor que todos pongan en silencio su micrófono y les recordamos que luego de la participación de nuestros 3 abogados tendremos una ronda de preguntas en la que ustedes podrán directamente abrir sus micrófonos y pueden preguntar libremente. Este webinar está siendo grabado y podrán acceder a él a partir de mañana a través de nuestras redes sociales, que son en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, y por nuestro canal de YouTube. Sin más que decir, le cedo la palabra al doctor André Cosí. Adelante, André. Muchas gracias, Natalie, por la introducción. Y bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla. Esto es así, por favor, díganme si se puede ver la pantalla. ¿Sí? Sí. Natalie, ¿sí? Ok. Sí, André, se ve. Perfecto, bueno. Vamos a hacer una breve referencia, pues, ¿no? De lo que es la tercerización. Pero ya a estas alturas, muchos de ustedes han participado en muchos webinars sobre la materia. Entonces, básicamente, hace referencia a que la tercerización, el outsourcing, es una forma de organización de las actividades productivas de una empresa. Es decisión de cada empresa, dentro de su derecho a la libertad de contratar, de definir cómo organiza de manera eficiente sus actividades. Y para eso recurre a terceros a que le puedan brindar un servicio de manera integral. Este era el esquema de contratación en materia de tercerización, contratación indirecta, que nos rige, digamos, hasta el 24 de agosto, hasta el 23 de agosto de este año, en la que ya va a iniciar el proceso de fiscalización con relación a los cambios que se han introducido en el reglamento de la ley de tercerización. Porque, como ustedes ya conocen, primero teníamos un esquema de contratación a nivel indirecto mediante tercerización, en el cual no existía una limitación. Podía efectuarse una contratación a empresas que se encarguen de actividades principales y también de actividades o procesos complementarios de la organización. No obstante, estas reglas han cambiado y hay una prohibición de tercerizar actividades que formen parte del núcleo de negocio y además una prohibición expresa de tercerizar actividades de naturaleza complementaria. Y desde el 23 de febrero hasta el 24 de agosto, o hasta el 24 de agosto de 2022, las empresas han tenido que realizar diversas acciones para adecuarse a estas nuevas reglas. Si a esa fecha, que es el 24 de agosto de 2022, no se ha efectuado esta adecuación a las nuevas reglas previstas en este Decreto Supremo 001-2022, ¿cuál es la consecuencia? Que este mecanismo de contratación indirecto ya no va a ser indirecto. La consecuencia prevista frente a la no adecuación es, y esto es un tema controvertido, es que
Ya el reglamento señala automáticamente, si no te has adecuado, se declara la desnaturalización de la tercerización. ¿Eso qué significa? Significa que los trabajadores pasarán a ser considerados, los trabajadores de las empresas contratistas, pasarán a ser considerados como trabajadores de la empresa principal, además de las sanciones y multas correspondientes. Este reglamento no ha precisado cómo va a ejecutarse esta declaratoria de relaciones laborales con las empresas principales. No se ha precisado. Desde una perspectiva legal, esto debería ser declarado por un juez. No obstante, no debemos olvidar o no debemos dejar pasar por alto que lo más probable es que el Ministerio de Trabajo trate, o a través de SUNAFIL, trate de aplicar inmediatamente esta consecuencia y ahí donde verifique que no se han adecuado los contratos, la empresa impute la existencia de relaciones laborales y ordene que se incorpore a esos trabajadores en la planilla de las empresas principales. Esto va a ser así. ¿Y qué va a pasar? Que la empresa va a decir, no, esto lo tiene que hacer un juez. SUNAFIL va a persistir en el tema y no solamente va a multar por no incorporar a trabajadores en la planilla, sino además por obstruir la labor inspectiva por no acatar una medida de requerimiento. ¿Qué se ha tenido que hacer durante todo este plazo? Bueno, muchas empresas lo que han realizado han sido procesos de auditorías para efectos de verificar cuáles de sus procesos de tercerización recaen sobre esta indefinición de núcleo de negocio prevista en el reglamento, y otros, a partir de la identificación de estas actividades que puedan ser consideradas como núcleo de negocio o actividades complementarias, tratar de adecuar sus contratos o respecto de actividades que son de naturaleza complementaria, migrar a un contrato de intermediación laboral de servicios complementarios. Otras empresas simplemente han confiado también en una eventual derogación de este decreto supremo, no obstante que a la fecha, estando a pocos días de que entre en vigencia, que culmine el plazo de adecuación, esto no se ha dado. Entonces, es importante que verifiquen si al día de hoy se han efectuado estas acciones. ¿Por qué? Porque, bueno, como les comentaba, ¿no? Una tercerización significa trasladar una actividad integral a un tercero para que ejecute la actividad, en donde la empresa principal no tiene injerencia en el desarrollo de las actividades y la empresa contratista realiza íntegramente la ejecución de la actividad con sus propios recursos financieros, sus propios recursos técnicos, materiales y trabajadores bajo su exclusiva subordinación. Esto es lo que define la tercerización de servicios. Sin embargo, ¿qué ha pasado con la regulación actual? Sí, bueno. Anteriormente. ¿Aló? ¿Hola? Nati, por favor, córtame si me estoy excediendo el tiempo. Con la regulación actual, la tercerización ha sido limitada a actividades especializadas u obras vinculadas a la actividad principal. Necesariamente la actividad especializada o la obra tiene que estar vinculada a la actividad principal. Y en ambos supuestos, la tercerización no puede tener por objeto el núcleo del negocio, que ha sido definido de manera ambigua, ¿no? Bajo una lista enunciativa de lo que está detallado en el objeto social de la empresa, de lo que representa para la empresa el elemento identificador frente a sus clientes finales, lo que representa mayores ingresos para la empresa, entre otros elementos que no quedan de todo claro cómo van a ser aplicados por parte de la autoridad, porque claramente anteriormente no existía esta definición de núcleo de negocio, ¿no? Ahora, lo que señala la norma vigente es que no pueden ser objeto de actividades de tercerización, actividades especializadas u obras que tengan objeto del núcleo de negocio.
Entonces, esta es la regulación sobre la cual nos vamos a mover. ¿Y cuáles son estos criterios de núcleo de negocio? El objeto social de la empresa. Sobre ese punto, algunas empresas han adecuado sus estatutos y han señalado qué actividad para ellos es considerado núcleo de negocio y cuáles no, porque los objetos sociales suelen ser amplios, ¿no? Eso por un primer momento. Otros elementos que ha señalado la norma es el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que desarrolla sus actividades. Habrá que ver cómo la autoridad de trabajo aplica estos elementos y si en su conjunto debería realizarse un análisis sobre aquello que es el corazón o lo consustancial a la actividad de la empresa. No cualquier actividad que esté detallada en el objeto social de una empresa va a tener que formar parte del núcleo de negocio. Eso no debería ser así. No obstante, hay que ver cómo a partir del 24 de agosto en adelante se aplican estas disposiciones. Claro, ahora el ámbito de aplicación está restringido a actividades especializadas u obras que formen parte de la actividad principal. Esto es, que si son actividades especializadas u obras que no están vinculadas a la actividad principal de la empresa, entonces ya vamos a incurrir en un supuesto de desnaturalización de la tercerización. Para ello que han hecho algunas empresas. Algunas empresas han revisado todos sus procesos de tercerización y han identificado aquellos procesos de tercerización que no requieren desplazamiento continuo de personal. Porque si se trata de una tercerización externa en donde no existe desplazamiento continuo, estamos fuera del ámbito de aplicación de la ley de tercerización. Entonces, teniendo en cuenta que el requisito de desplazamiento continuo significa 1/3 de los días laborables del plazo pactado en el contrato, o de 420 o 52 días de trabajo efectivo o no dentro de un semestre, lo que las empresas han ejecutado es verificar, a ver, esta tercerización que se ejecuta en mi centro de trabajo, ¿necesariamente tiene que ejecutarse en el centro de trabajo? ¿O es posible de que este mismo servicio se ejecute fuera de mi centro de trabajo o fuera de mi centro de operaciones? Bajo ese análisis, algunas empresas han adecuado sus contratos de tercerización para que sean tercerizaciones externas y nos encontremos fuera del ámbito de aplicación, no solamente de la ley 29245, sino también de las nuevas reglas en materia de tercerización. Entonces, eso es importante que se haga ese análisis, ¿no? Estarán fuera, por tanto, del ámbito de aplicación toda la provisión de bienes y servicios o los mecanismos de vinculación empresarial sin desplazamiento continuo. Esto es importante. Verificar que no existe el desplazamiento continuo del personal respecto de aquellas tercerizaciones que a la fecha se ejecutan al interior del centro productivo o del centro de trabajo. Luego, identificar qué actividades son calificadas como actividades complementarias y han sido materia de contratos de tercerización. ¿Por qué? Porque con las nuevas reglas de tercerización, la tercerización no se admite para actividades de naturaleza complementaria. Se ha incorporado un nuevo supuesto de desnaturalización que prohíbe expresamente la tercerización para actividades que no sean principales. ¿Qué es eso? Que sean actividades complementarias. Entonces, en aquellos casos que hay actividades complementarias bajo contratos de tercerización, las empresas que han efectuado se han reunido con sus contratistas y han verificado si es que ese contratista puede adecuarse a un contrato de intermediación laboral o simplemente dejan el servicio con ese contratista y van a un contrato de intermediación laboral para evitar esta contingencia. Entonces, en la nueva regulación, si el desplazamiento de los trabajadores
no tenga por objeto de desarrollar actividades principales, entonces lo que va a suceder es que ahí estamos ante un supuesto de desnaturalización. Otro supuesto de desnaturalización, cuando se realiza para efectuar actividades que forman parte del núcleo del negocio. Entonces, ahí están los dos nuevos supuestos de desnaturalización que se están incluyendo en el Decreto Supremo 001-2022-TR, que son tan polémicos y que la doctora Maraví y el doctor Ángel Olarte nos van a comentar cuáles son las acciones específicas frente a estas restricciones que está estableciendo este reglamento que impide que las empresas puedan efectuar estos contratos de tercerización, porque los otros requisitos ya estaban en el reglamento original. La simple provisión de personal no era permitida en la tercerización de servicios, ese requisito ya estaba. También que los trabajadores de las empresas contratistas estén bajo la subordinación de la empresa principal. Es un requisito que también ya estaba, con lo cual no es algo nuevo. Y la continuación de la prestación de servicios luego de que ha culminado el plazo de tercerización, eso también es un nuevo requisito. Es decir, si al vencimiento del plazo de adecuación de la tercerización no se ha efectuado nada, y el personal sigue ejecutando las mismas actividades, eso significa no solo la cancelación del registro de la empresa contratista, como registrada en el Registro Nacional de Empresas Contratistas, sino que además supone una desnaturalización, lo cual determinará que ese personal sea considerado como personal de la empresa principal. Y este es un aspecto también muy controvertido, que nosotros lo comentamos desde que se publicó la norma y luego ha sido refrendado por el Ministerio de Trabajo en distintos informes técnicos, ¿no? Que se acuda a la tercerización y ésta no tenga por objeto desarrollar actividades principales. Entonces, ¿qué implica limitar la tercerización a las actividades principales? Que estaría prohibiendo que se tercerice, por ejemplo, actividades tales como, por ejemplo, el comedor de la empresa, ¿no? Actividades tales como nos ha sucedido con algún cliente, el gimnasio que existe en la empresa, ¿no? Que es una actividad complementaria. Entonces, de esta manera, solamente se puede acudir a la tercerización para aquella actividad principal que exige un nivel de conocimiento técnico científico particularmente calificado y que forme parte del proceso productivo y todas las etapas de la actividad principal de la empresa. Todo lo complementario no podrá ser materia de tercerización. Automáticamente se vincula a la intermediación laboral. Y existen muchos casos de empresas que tienen tercerizadas actividades complementarias y no pueden pasar a esquemas de intermediación laboral. Las consecuencias, ya las hemos comentado, que estos trabajadores pasen a ser considerados como trabajadores de las empresas principales, que los trabajadores, una vez que sean reconocidos como trabajadores de las empresas principales, puedan reclamar de alguna manera reintegros de pagos de beneficios sociales o incluso demanden indemnizaciones producto de la desnaturalización de la tercerización, o si, por ejemplo, cesa la tercerización y por ende cesan los contratos de trabajo, los trabajadores puedan demandar judicialmente su reposición en las empresas principales. Además de las multas de SUNAFIL de hasta 52.53 UITs en caso de trabajadores que sean detectados que se han utilizado para actividades nucleares o actividades complementarias y se ordene que sean incorporados como trabajadores de la empresa principal. Ahí las multas pueden ascender incluso hasta 241.638 soles, sin perjuicio de la multa por obstrucción a la labor inspectiva. Aquí existen ilegalidades.
restringe un supuesto habilitado por ley, porque la ley 29245 no limita los supuestos de tercerización. Lo que ha hecho el reglamento es restringirlo a actividades principales no nucleares o actividades especializadas u obras. Introduce también una limitación tampoco prevista en la ley, referida a la prohibición de tercerizar actividades complementarias. Y por último, esta modificación debió ser legislativa, no reglamentaria. Entonces, aquí existe una clara ilegalidad del reglamento. Más aún que la ley 29245 en ningún momento efectuó esta restricción, conforme prevé su artículo 3º, que incluso fue reconocido y ratificada su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional en el proceso de inconstitucionalidad que se promovió contra este artículo. Entonces, desde la ley 29245 no existe alguna restricción para que se acuda a la tercerización para actividades de naturaleza principal. Entonces, esto claramente limita, pues, el derecho a la libertad de contratación, incluso afecta negativamente la operatividad de las empresas y cedo la palabra a la doctora Marí y a Ángel Olarte para que nos comente las acciones adicionales que se puedan adoptar frente a las ilegalidades que existen en este reglamento de la ley de tercerización. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ángel Olarte, como me presentaron al inicio, y básicamente yo pertenezco al área de litigios judiciales y arbitrajes. Y el día de hoy básicamente le voy a presentar las acciones que a nivel judicial se están planteando contra este decreto supremo. En estos momentos voy a compartir pantalla con todos con una diapositiva que me apoyará en la exposición. Les agradecería que alguien me pueda confirmar si se está visualizando mi pantalla. Sí, Ángelo, sí se ve. Muchas gracias, Nati. Pues bien, como ya lo adelantó Andrés, este decreto supremo que contraviene abiertamente la norma que debe regular, que tiene una mayor jerarquía normativa por ser de rango legal. Este decreto supremo es una norma de rango infralegal reglamentario. No solo atenta contra la propia norma y que debe regular y establece restricciones o criterios no previstos legalmente, lo que atenta contra el primer principio constitucional que aparece en la diapositiva, que es el de jerarquía normativa, sino que también atenta contra la seguridad jurídica, pues a través de reglamentos se da una disposición que ni el Poder Legislativo, no en su caso el Poder Ejecutivo, a través de las facultades que se le da para legislar, han previsto en la norma que debería ser regulada. Obviamente esto genera poca predictibilidad de parte de quienes se encuentran sujetos a esta norma y es una muestra, una señal de que no hay las garantías suficientes para que exista un ordenamiento jurídico único e íntegro en su composición por todas las normas que lo componen. Eh, pero al margen de estas vulneraciones que son más que evidentes, como bien lo mencionó André, tenemos otros tipos de derechos y garantías que también están siendo vulnerados con este decreto supremo. Básicamente son las que tienen que ver con la libertad de contratar, la libertad contractual, el principio de intangibilidad contractual y el derecho a la libertad de empresa. ¿Y por qué? Básicamente, uno puede realizar toda actividad privada, económica, negocio, que el ordenamiento jurídico lo permita. En ese marco hay una norma de rango legal que permite tercerizar determinadas actividades del negocio y
sin ninguna restricción o límite en particular como los que se están imponiendo por el Decreto Supremo 001/2022. En consecuencia, yo al momento de crear mi empresa y establecer la estructura del negocio, tengo la libertad, si no está prohibido por el ordenamiento, de realizar las actividades directamente o con el apoyo y servicio que me puedan brindar terceros a través de las distintas figuras de contratación que hay. Y cuando estemos ante tercerización laboral, respetando los límites establecidos por la ley. Sin embargo, como este decreto supremo compele a las empresas a tener que adecuar todo su sistema de actividades para no infringir la norma, estableciendo una causal gravísima que es a partir de determinada fecha, si no te has adecuado a lo que dice el reglamento, queda desnaturalizada la relación y convierte automáticamente en trabajadores a quienes son tus socios, son personas o trabajadores que laboran para tus socios estratégicos o quienes te apoyan en la tercerización de actividades. Obviamente esto contraviene toda la estructura del negocio que se arma y se forma sobre la base de un ordenamiento jurídico preexistente y predictible. Es más, no solo afecta a quien contrata, sino también a las empresas que se crean justamente para realizar la actividad de tercerización, porque eh, ellas, recordemos que la tercerización termina siendo una figura, viéndolo desde el punto de vista económico, que facilita que determinadas actividades especializadas puedan ser realizadas por terceros sin que este costo se sume al principal o a la empresa que se vaya a beneficiar con la actividad. Por lo cual, dentro de la estructura de costos de cada empresa, finalmente tú decides si tercerizas la actividad o la realizas tú directamente. Sin embargo, con este decreto supremo se está eliminando esa posibilidad y todas las empresas creadas para brindar un servicio bajo la tercerización laboral, tampoco podrían contratar y no serían buscadas para contratar porque contravendrían lo establecido en el reglamento. Finalmente, también tenemos la vulneración al principio de interdicción a la arbitrariedad. Básicamente, no solo por todas las razones que ya he comentado, sino que por todo lo que ha puesto el Ministerio de Trabajo en el último periodo, después de la promulgación de la norma, hay claras señales de que no va a haber ningún límite en la aplicación del Reglamento Supremo a todas las empresas de manera general, sin importar cuál sea el régimen bajo el cual estén contratados. Incluso es muy grande el riesgo de que contratos puramente civiles también calcen dentro de esta figura y se considere hasta una desnaturalización de la actividad y por lo tanto que los trabajadores de quien contratas se terminen convirtiendo en tus trabajadores y con las consecuencias que ya nos comentó Andrés al inicio de la presentación. Dicho esto, nuestro ordenamiento, básicamente nuestra Carta Constitucional, reconoce en su artículo 200 cuáles son los procesos o acciones que tienen las personas o empresas para cuestionar actos que contravengan la Constitución. Nos vamos a centrar en dos específicos que son los que más se ajustan o que se corresponden a la situación vulneratoria que está generando el Decreto Supremo 001/2022 y es la acción de amparo que como bien se señala en la filimina, que es una transcripción del artículo 200, indica que procede contra el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución. Todos los principios, derechos, garantías y libertades que mencioné o que se encontraban enumerados en la diapositiva anterior tienen reconocimiento constitucional y por lo tanto son tutelables a través de la acción o el proceso de amparo. También tenemos la acción popular, que procede por infracción de la Constitución y de la ley contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.
En este caso, estamos ante un reglamento contenido en un decreto supremo y que ha sido emitido por el Ministerio de Trabajo, que es una autoridad administrativa finalmente y como tal sujeta al control que se pueda realizar a través de una acción popular. ¿Cuál es la finalidad de los procesos? Garantizar la vigencia efectiva de los derechos reconocidos por la Constitución, así como los principios de supremacía de la Constitución y fuerza normativa. Justamente estos dos últimos son los que principalmente transgrede el decreto supremo bajo comentario, porque no respeta la jerarquía normativa y contraviene toda seguridad jurídica que puede tener nuestro ordenamiento. Ahora bien, si bien tenemos estos dos tipos de acciones o procesos judiciales o constitucionales, ambos tienen sus diferencias y que vale la pena tener presente para la decisión que se quiera tomar en el ejercicio de cualquiera de ellas. Eh, en cuanto al proceso de amparo, este tiene por objeto y fin proteger de manera individualizada, y esto es muy importante, de manera individualizada los derechos y garantías constitucionales y permiten reponer las cosas al estado anterior a la vulneración o amenaza de vulneración. Si bien la Constitución indica que no procede el amparo contra normas, hay suficiente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estamos hablando de jurisprudencia de más de 20 años, que se ha mantenido en el tiempo, en el cual indica que sí procede contra normas los procesos de amparo cuando estos son de carácter autoaplicativo o como en la doctrina se conocen como normas operativas, es decir, que con su sola emisión ya producen efectos a los administrados o a los ciudadanos. En este caso, como bien lo mencionó André al inicio de la exposición, desde la promulgación del Decreto Supremo, todas las empresas se encuentran obligadas a adecuar todos sus sistemas de contratación y a regularizarlas porque llegada la fecha deadline, se considera que todo lo que no se ajusta al reglamento se encuentra desnaturalizado y sería pasible y sujeto a las diversas sanciones que puede establecer la SUNAFIL o las dependencias del Ministerio de Trabajo. Entonces estamos ante una norma que ya está, el Decreto Supremo 001/2022 ya está produciendo efectos directos y como tal es sujeta o es cuestionable a través de un proceso de amparo. La acción popular, en cambio, es un proceso que tiene por objeto el control constitucional de las normas de rango infralegal, como es este reglamento. Pero este es un control abstracto y sus efectos son generales. Aquí quisiera retomar lo que destaqué hace un comienzo sobre el proceso de amparo. En el proceso de amparo la defensa es individualizada. En cambio, en el proceso de acción popular el control es abstracto y general para todos. Esto quiere decir de que la norma simplemente, sin analizar ninguna situación particular o concreta, se determina si esta contraviene o no contraviene el ordenamiento jurídico. En cambio, en el proceso de amparo, quien demanda en amparo debe demostrar cómo es que la norma le produce o repercute negativamente en su esfera jurídica. En este caso, las empresas que se ven afectadas con la promulgación y aplicación del Decreto Supremo 001/2022. Bajo esta primera idea, hay algunos aspectos procesales también a rescatar para que se pueda tomar la mejor decisión al momento que se pueda plantear la acción contra este decreto supremo que cada uno quiera tomar. Tenemos, en cuanto a los procesos de amparo, estos inician ante el juez constitucional, mientras que las acciones populares inician ante la sala constitucional. ¿Por qué ello es así? Porque así lo dispone el nuevo Código Procesal Constitucional. El proceso de amparo, donde uno busca tutela individual para uno mismo, esto lo revisa o lo conoce en primera instancia el juez constitucional, o si no hubiera juez constitucional en el lugar donde se demanda, ante la especialidad civil o mixta del distrito judicial donde se interponga la acción, o en el caso de la acción popular, directamente ante la sala constitucional. No hay una intervención de juzgados en las acciones populares. Todo empieza ante la sala superior, ante un colegiado de 3 magistrados.
En los procesos de amparo, una vez que admites la demanda, corres traslado de misma a la autoridad demandada, en este caso sería el Ministerio de Trabajo, y en la misma oportunidad que admites la demanda, fijas fecha para la audiencia. Esta audiencia se le da el nombre de única porque en esta audiencia se debe resolver todo tipo de defensas, alegatos y cuestionamientos que se planteen en el proceso. Es más, en esta audiencia única, el juez, luego de escuchar a las partes, tiene la oportunidad de emitir sentencia si ya tiene el criterio totalmente formado o reservarse el derecho para hacerlo en el plazo de 10 días hábiles después de realizada la audiencia. Esto no se replica necesariamente en el proceso de acción popular y esto es por cómo está estructurada la acción popular en el nuevo Código Procesal Constitucional. En este caso, la demanda una vez que es admitida, corres también traslado de la misma, en este caso al Ministerio de Trabajo, y se tiene que hacer una publicación del extracto de la demanda en el diario El Peruano, avisando a la ciudadanía de que se ha presentado una acción popular contra esta norma, porque recordemos que es un control abstracto que se realiza sobre normas infralegales y que tiene efectos generales o sea, no solo va a beneficiar a quien plantea la demanda, sino a todos, a todos los ciudadanos y administrados, básicamente porque su efecto es erga omnes. No hay manera de oponerse a la ineficacia de la norma que se determine a través de una acción popular si es que ésta prospera. Y es que luego, recién de que el ministerio conteste la demanda y presente todas las defensas, es que recién se señala la fecha de audiencia. Esto es de vital importancia y de diferencia con el proceso de amparo porque en el proceso de amparo con la admisión de la demanda, el juez tiene la obligación legal de ya señalar una fecha de audiencia, lo que hace que ésta sea más próxima. En cambio, como tienes que esperar a que el ministerio conteste la demanda y se provea el escrito de contestación de demanda, la sala constitucional o la que haga sus veces, después de recibir la contestación de la demanda, recién tiene que señalar fecha de audiencia, lo que en el tiempo lo termina prorrogando o haciendo muy lejano. La sentencia que se emita en el proceso de amparo puede ser apelada por la parte que se considere agraviada. Lo mismo ocurre en los procesos de acción popular. La parte perjudicada puede apelar la decisión de la Sala Constitucional y esta será revisada por la Corte Suprema. A diferencia de lo que sucede en el proceso de amparo, donde será la Sala Constitucional, esa misma sala que fue la que conoce en primera instancia la acción popular, es la segunda instancia para los procesos de amparo. Y aquí, en la instancia que resuelve la apelación, si hay una diferencia sustancial, o también hay una diferencia sustancial entre ambos procesos. En el proceso de amparo, la segunda instancia, si califica favorablemente la demanda, el proceso concluye y ingresa únicamente a etapa de ejecución. En cambio, si la segunda instancia en el proceso de amparo declara infundada la demanda, el demandante tiene la posibilidad de ir a un recurso extraordinario de agravio constitucional que es resuelto por el Tribunal Constitucional. Esto no se reproduce en la acción popular. En la acción popular solo hay dos instancias. Una es la Sala Constitucional y contra la resolución de la Sala Constitucional resuelve en última instancia la Corte Suprema. No hay ningún recurso de casación o ningún recurso extraordinario de agravio constitucional que pueda plantearse contra la decisión de la Corte Suprema. Es decir, esta queda con el carácter de firme y no hay otra instancia que se pueda agotar. Finalmente, debo indicar de que en cuanto a las medidas cautelares que se permiten en ambos procesos, que permitirían la suspensión provisional sobre el Decreto Supremo 001-2022, debemos indicar que en el proceso de amparo, con la admisión de la demanda, ya estás habilitado a solicitar una medida cautelar para la suspensión de este decreto supremo, de manera provisional mientras dure el trámite del proceso. En cambio, en las acciones populares, no lo puedes hacer con la admisión de la demanda, tienes que esperar a obtener una sentencia de primera instancia que sea favorable, es decir, que ampare la demanda. Solo con una sentencia favorable de la Sala Constitucional es que recién puede solicitar una medida cautelar.
ello, esta situación y diferencias procesales que hay entre estos dos tipos de acciones nos han llevado a nosotros a optar por recomendarle a nuestros clientes el ejercicio del proceso de amparo o el inicio de un proceso de amparo, dado que ya solo con la admisión de la demanda puede procurarse una solicitud de medida cautelar que permita suspender los efectos de este decreto supremo que ya se encuentra muy próximo. Es más, para los casos que ya tenemos aquí en la oficina donde venimos tramitando y patrocinando en estos procesos de amparo, ya tenemos varios casos con demandas admitidas, ya tenemos varios casos con solicitudes cautelares presentadas que se encuentran en calificación e incluso con fechas de audiencia programadas para ahora, agosto y septiembre, donde el juez tiene la oportunidad de poder emitir sentencia, a diferencia de lo que sucedería con una acción popular. Las acciones populares, básicamente, según el conocimiento que podemos tener, están siendo planteadas por grupos económicos, asociaciones de empresas. Tenemos el caso, por ejemplo, de la CONFIEP, de la Cámara de Comercio de Lima, de la Asociación de Exportadores, de la Sociedad Nacional de Industria, de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía, y también por algunas empresas particulares o incluso personas naturales que han visto conveniente plantear una acción popular. En el caso de estos procesos, según lo que hemos podido conocer, se les ha programado audiencias para el 2023. Es decir, esta audiencia, la primera audiencia que van a tener, donde 10 días hábiles después se va a sentenciar, recién están programadas para marzo del año 2023. Es decir, la norma va a seguir desplegando sus efectos hasta que se emita una sentencia favorable en estas acciones populares y se concede una medida cautelar en esas acciones populares. En cambio, en los procesos de amparo, si planteas una solicitud cautelar, después de admitida tu demanda, puedes conseguir quizás esa protección temporal hasta que se resuelva de manera definitiva tu proceso. En ambos casos o en ambas acciones se pueden defender los mismos derechos bajo una perspectiva distinta. En uno es un caso individualizado, la otra tiene que ver con un control abstracto de la norma, pero para el tema de medida cautelar, que es lo que más importa en estos momentos, resulta quizás más ventajoso el inicio de un proceso de amparo antes que el de una acción popular. Pero no son las únicas acciones que se pueden plantear contra el decreto supremo, y para ello le doy paso a la doctora Milagros Maraví para que nos exponga un poco cuáles son las otras acciones que tienen a disposición las empresas para enfrentar al decreto supremo 001/2022. Gracias por su atención. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este webinar. Este es un tema que ha involucrado el trabajo de diversas áreas del estudio y por eso hemos organizado este webinar con el objeto de discutir respecto de las acciones que se han diseñado para enfrentar la aplicación de este decreto supremo ilegal. Como ya se ha mencionado, no solamente nuestro estudio, sino otros estudios, y en general, digamos, los gremios o las empresas afectadas por este decreto supremo han manejado
Por un lado, la presentación de una acción popular por la ilegalidad del decreto para su derogación, la presentación de un amparo para la defensa de sus derechos constitucionales que ya mencionó y ya trató Ángelo. Y también, aunque está en cuarto lugar, había una esperanza muy grande, una esperanza, una expectativa por la derogación de esta norma a través de una ley del Congreso. Y un tema que trabajamos en el equipo, en el área de Derecho Administrativo, viendo la naturaleza de esta norma, el proceso en que había sido aprobada y la afectación que tenía para las empresas en términos de continuidad en el mercado, fue el poder presentar una denuncia ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. Esto porque veíamos que las medidas de acción popular o de amparo, si bien el amparo es como ha mencionado Ángelo, un mecanismo más rápido que la acción popular, igual es un mecanismo que, digamos, es difícil que se obtuviera hasta el plazo de aplicación del decreto supremo una protección a través de una medida cautelar, ¿no? Porque además, una vez que se obtenga la medida cautelar, la apelación de esa medida cautelar lleva a que se suspenda esa medida cautelar en el caso del amparo, ¿no? Entonces, nosotros encontramos una alternativa ante la aplicación inminente de este decreto supremo, porque hay una ilegalidad evidente en la aprobación, en la forma de aprobación de ese decreto supremo, o sea, sin entrar a la parte de fondo que ha sido tratada muy ampliamente por André. Y además hay una carencia de razonabilidad en la aprobación de la norma, ¿no? Entonces, esto que era una ilegalidad, digamos, bastante evidente en términos de barrera burocrática, el hecho de que los procesos ante la Comisión de Barreras Burocráticas son más breves que si estamos hablando respecto de procesos judiciales, la medida cautelar podía ser otorgada con la misma admisión y la apelación de esa medida cautelar es sin efectos suspensivos. Eso quiere decir que desde la admisión puedo contar con una medida cautelar y aun cuando esta medida cautelar fuera apelada, estoy protegido durante la duración del proceso ante INDECOPI, salvo que, bueno, obviamente fuera esta medida cautelar revocada en algún momento, ¿no? Además, al tratarse de una ilegalidad y no solamente de una norma que carece de razonabilidad, se puede lograr una decisión de la comisión y confirmación por la sala de inaplicación con efectos generales. O sea, no solamente a la empresa que está accionando, sino con efectos generales del decreto supremo. Y en realidad para nosotros esto era parte de una estrategia porque se podía ganar tiempo contando con una medida cautelar en sede administrativa hasta que ya, digamos, el amparo, la acción popular, digamos, los procesos judiciales pudieran hacer su trabajo y se pudiera contar con una medida cautelar en el amparo, que era lo más pronto que se podía contar, lo más pronto, digamos, en el ámbito judicial. Y fue esa razón por la cual sugerimos a nuestros clientes y en general cuando hemos participado en reuniones gremiales también hemos sugerido las denuncias ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Entonces, sobre la base de la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, que le da competencia en su artículo 6 a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, se formuló denuncia contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por imposición de barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad en contra de cada empresa denunciante. Nosotros, como ya saben ustedes, porque además es una resolución que nosotros no la hemos circulado, pero ha circulado, ¿no? Planteamos la primera denuncia por barreras y obtuvimos la primera admisión con cautelar para dos empresas del grupo COSAPI, que fueron, digamos, nuestros clientes que confiaron primero en esta sugerencia. Y solicitamos que se inaplique con efectos generales porque se trata de una medida ilegal
y se emplazó a SUNAFIL como tercero administrado, porque finalmente quien va a ejercer la fiscalización, como ya se ha explicado, es la SUNAFIL. Las barreras, digamos, la denuncia incluía la descripción de estas barreras que ya se han también resumido en la exposición de André, que es la prohibición de tercerizar actividades que forman parte del núcleo del negocio, considerar desnaturalización, la tercerización cuando el desplazamiento de trabajadores se realiza para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio, y cuando no forman parte de las actividades principales, o sea, cuando es para la realización de actividades complementarias, especializadas u obras no vinculadas a la actividad principal. Entonces, estas fueron las barreras burocráticas denunciadas que estaban contenidas en este Decreto Supremo 001. Y respecto de la medida cautelar, que era lo que estábamos, digamos, solicitando o esperando de inicio, porque era lo que daba una protección inmediata, el artículo 23 de esta ley de barreras burocráticas, de eliminación de barreras burocráticas, señala que la comisión, bueno, su secretaría técnica, la sala, pueden dictar de oficio o a pedido de parte una medida cautelar con el objeto de que la entidad denunciada se abstenga de aplicar o imponer la barrera burocrática presuntamente ilegal o carente de razonabilidad de manera previa a la resolución final. Y esta medida cautelar va a tener vigencia durante todo el proceso ante el INDECOPI, ¿no? En sus dos instancias si hubiera una apelación. Y el artículo 24 de esta norma establece cuáles son los requisitos para el otorgamiento de esa medida cautelar. Los requisitos son básicamente que haya una verosimilitud de que exista una barrera burocrática ilegal o irrazonable, y que haya una posibilidad de que se cause daño irreparable por el transcurso del procedimiento. O sea, haya un peligro en la demora, digamos, en el sentido de que mientras se haga el análisis de este caso y si esta medida efectivamente es no solo verosímilmente, sino definitivamente ilegal, irracional, que es lo que nosotros postulamos y por supuesto que es lo que es, la empresa, al verse obligada a adaptarse a este decreto supremo, tenga un daño irreparable. Entonces, se solicita que se ordene al Ministerio de SUNAFIL que se abstenga de aplicar lo que son estas barreras que ya hemos señalado previamente. Y la comisión ha analizado lo siguiente, que es bien interesante tenerlo en cuenta porque la comisión no ha realizado un análisis de fondo del decreto supremo. O sea, todo el análisis que hemos visto que ha realizado André, por lo cual explica que la norma es ilegal, o todo el análisis que ha mencionado Ángelo respecto de cómo esta norma viola los derechos constitucionales de las personas jurídicas a las que se va a pretender aplicar, sino que lo que ha recogido, digamos, de la denuncia efectuada por nosotros, bueno, y después por muchísimas empresas ya a estas alturas, es que esta norma ha incumplido el numeral 14.1 del artículo 14 del Decreto Supremo 001-2009 Justicia, porque no se ha verificado su prepublicación en el Diario Oficial del Peruano ni en el portal del Ministerio. Entonces, este inciso dice que sin perjuicio en las excepciones, las entidades públicas dispondrán de la publicación de los proyectos de normas de carácter general que sean de su competencia en el Diario Oficial del Peruano, en sus portales electrónicos o mediante cualquier otro medio en un plazo no menor de 30 días antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales. ¿Cuáles son esas excepciones? Cuando son normas o decisiones del Poder Legislativo Judicial, decretos de urgencia, decretos legislativos, la prepublicación es impracticable, innecesaria, contraria a la seguridad o el interés público, pero lo que dice la comisión es: yo he revisado el peruano, he revisado el portal institucional y no hay ninguna publicación dentro de los 30 días. Y dentro de la exposición de motivos no se hace ninguna mención, bueno, no solamente a este Decreto Supremo 001-2009 JUS, sino que tampoco se figura ninguna justificación
respecto a que se trata de una excepción a esta obligación de publicar. Bueno, obviamente este decreto supremo califica como norma general. Es una norma que está modificando el reglamento vigente de la ley de tercerización. Y como les decía, la comisión consideró innecesario analizar la ilegalidad de fondo respecto de las normas de tercerización o la normativa especial, porque como saben ustedes, por ejemplo, las empresas que están regidas bajo la ley de APPs tienen una normativa especial que les permite tercerizar, al igual que las empresas mineras que tienen una legislación especial que les permite tercerizar. Entonces, esto se ha expuesto en la denuncia también, pero la SEP ha considerado innecesario analizar la ilegalidad de fondo porque ha verificado la verosimilitud respecto de la ilegalidad de forma. ¿Cuál es la ilegalidad de forma? Esta no publicación y esta no justificación de ser una excepción a la obligación de publicar. Asimismo, ha señalado que el Decreto Supremo 001-2022-TR es verosímilmente irrazonable, o sea, porque no cuenta con un documento del Ministerio que demuestre que la entidad realizó previamente a la publicación, o sea, la aprobación, publicación del decreto, el análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los beneficios o impactos positivos de estas medidas, o sea, cuáles van a ser los beneficios o impactos positivos, si genera más beneficios que costos, y si no hay otras medidas menos costosas o que no serían igualmente efectivas, ¿no? Eso es algo que ya está, digamos, es una exigencia para la aplicación de todas las normas. La única referencia que hace a un tema de fondo la comisión en estas resoluciones que están otorgando medidas cautelares dice que la exposición de motivos solamente hace referencia como la justificación de la norma porque hay una utilización indiscriminada de la tercerización, según dice la exposición de motivos. Sin embargo, dice que esta afirmación es sin evidencia objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que lo afirma, pero no lo prueba, no hay cifras, no hay ejemplos. Y opina que si ese fuera el caso, o sea, que si hay una utilización indiscriminada, eso debería llevar a fortalecer las acciones de supervisión para garantizar el cumplimiento de las normas y no a la imposición de restricciones sin sustento técnico. O sea, lo que está diciendo es, si la justificación es el uso indiscriminado, a pesar de que no lo estás demostrando, pero si esa fuera la causa, eso no llevaría a prohibir la tercerización. Eso debería llevar a fortalecer acciones de supervisión para garantizar el cumplimiento de las normas de tercerización y no a la imposición de restricciones sin sustento técnico. El peligro en la demora, la comisión ha considerado que está dado porque el plazo de adecuación, que es hasta el 24 de agosto, como ha mencionado André, implica que las medidas deban, desde que se publicó la norma hasta el 24 de agosto, adoptar medidas para adaptarse. Como mencionó también André, ya hay empresas que se están adaptando a esta norma. Y que como el plazo ante la comisión tiene una duración máxima de 120 días hábiles y el plazo en segunda instancia también es de 120 días hábiles, es obvio que ni la comisión, ni por supuesto la sala resolverían el caso antes del 24 de agosto de 2002, con lo cual tenemos el peligro en la demora verificado. Y hay un tercer requisito, que es el daño irreparable. O sea, y el daño irreparable, como requisito, está establecido como el requerimiento de probar que exista la posibilidad de un daño irreparable, o sea, que por las medidas de adaptación que podrían determinar un peligro en la permanencia en el mercado de la empresa. Respecto a la medida cautelar, en algunas de las cautelares ha habido un voto singular en contra que exige una mayor probanza o una probanza de el daño y las posibles pérdidas económicas irreversibles que afrontaría la empresa o su permanencia en el mercado, ¿no? De hecho, ya hay varios casos todavía no voy a pasar mejor. Ya hay varios casos, digamos, de otorgamiento de medidas cautelares y también de denegatoria de medidas cautelares, o sea, de admisiones sin medida cautelar o admisión, pero luego cuando se ha solicitado la medida cautelar denegatoria. Y fácilmente ustedes se pueden dar cuenta que la parte de verosimilitud y la parte de
peligro en la demora es algo que uno podría considerarlo aplicable a todas las empresas que puedan presentar una denuncia. Sin embargo, la posibilidad de un daño irreparable sí es algo que es caso a caso y que tiene que ser exhibido y demostrada la posibilidad de un daño irreparable. O sea, no el daño irreparable, obviamente, porque estamos hablando de una medida cautelar y ya no estamos hablando del proceso de fondo, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes escenarios que están enfrentando las empresas que han presentado denuncia? En primer lugar, que obviamente el otorgamiento de la medida cautelar por parte de la comisión ha sido o va a ser objeto de apelación. Esto va a ser conocido por la sala, estas apelaciones. En algunos casos ya las apelaciones las han subido a sala, como se dice. Todavía la sala no ha dado cuenta de eso. Y lo que va a ocurrir es que obviamente va a haber un análisis y una resolución de la sala confirmando, digamos, o revocando la medida cautelar, ¿no? Las que nosotros tenemos, digamos, en curso, las que conocemos, en todos los expedientes que estamos asesorando y que ya en todos los casos hay medida cautelar otorgada, la verdad que están bastante bien sustentadas. Vamos a, digamos, a fortalecer obviamente ese sustento del posible daño irreparable, que como les digo es la parte que es singular para cada caso, y confiamos en que esto va a ser mantenido, ¿no? O sea, que la cautelar va a ser mantenida. También hay un escenario donde el ministerio, cuando hay amparos en trámite, está solicitando la suspensión del procedimiento porque considera que habiendo un amparo en trámite, la comisión tiene, o sea, un proceso judicial en trámite, la comisión tiene que suspender el procedimiento. Esto la verdad que no es así. En otros casos, en otros supuestos, no en este tipo no en estas denuncias contra el Decreto Supremo 001, que ya, digamos, son nuevas, o sea, no hay un pronunciamiento, pero en casos anteriores, hace un tiempo ya la comisión ha suspendido procedimientos si hay un proceso judicial en trámite que tenga un objeto muy parecido, o sea, sean procesos, digamos, que buscan lo mismo, que sean muy parecidos. Esto, bueno, nosotros no estamos de acuerdo. Durante muchos años los procesos de barreras que no son ninguna vía previa han sido considerados de manera totalmente independiente a los contenciosos administrativos o a los amparos. Pero este criterio, digamos, en términos de lo que ocurre en este caso, como habrán visto ustedes, la explicación del sustento para los amparos es totalmente diferente a la explicación del sustento para considerar esta norma una barrera burocrática, o sea que no debería proceder esa suspensión. Sin perjuicio de eso, igual ante una posible suspensión del procedimiento en la medida en que no hay una protección temporal, se solicitaría que permanezca la medida cautelar, que al final es lo que hemos buscado para tener una protección inmediata. También se ha dado la negativa de SUNAFIL de ser incorporado como tercero administrado. Esto es algo que en realidad ya ha sido de alguna manera sorteado porque SUNAFIL también está apelando las medidas cautelares. Entonces, la verdad que creo que eso se puede considerar como un desistimiento de su negativa a ser incorporada, ¿no? Y otro tema que es importante tener presente es que se están pidiendo copias de expedientes. Esto no lo digo, digamos, disculpen la palabra coloquial de picona, ¿no? Para que los practicantes de estudios, ¿no? Saquen copia del expediente y se copien los escritos que tanto nos ha costado preparar, sino porque hay que tener en cuenta que esto está ocurriendo y eso implica un manejo de información confidencial. O sea, si la empresa tiene información confidencial, tiene que tener en cuenta que este escenario se va a dar, ¿no? Entonces se tiene que manejar la información confidencial, o sea, cómo se presenta, si se pide la confidencialidad de esa información, porque solicitud de pedidos de copias de expedientes podría ser, digamos,
que ya no se den más porque ya, digamos, han sacado los primeros expedientes copias, pero de hecho podría haber una publicidad de esa información que se ha presentado como sustento de lo que es una legitimidad para obrar y un posible daño irreparable, ¿no? Copias de contratos y, bueno, en fin, toda la información que se ha presentado. Bueno, ese es el procedimiento ante la SED, que como saben ustedes, ya les hemos dicho, se han presentado las denuncias. Con la denuncia se puede presentar la solicitud de medida cautelar. En los casos que nosotros estamos asesorando, presentamos solicitud más pedido de cautelar. Hemos visto que hay otros casos donde los denunciantes han esperado a la admisión a trámite para pedir la cautelar, haciendo un símil a lo que ocurre en el ámbito judicial, aunque eso no es necesario en el ámbito administrativo. Y bueno, ya las entidades han presentado sus descargos dentro de los plazos, ¿no? Que son 5 días que se pueden ampliar. Y la comisión tiene 120 días hábiles en total para poder resolver el caso. Y la sala también, ¿no? Y ahora, digamos, el recurso impugnativo que está en camino, en algunos casos y que seguramente lo va a estar en todos, es la apelación de la medida cautelar, que no tiene plazos especiales. Es decir, la sala tiene 120 días hábiles para resolver cualquier apelación respecto de la SED. Pero obviamente estimamos que tratándose de un tema cautelar van a resolver con mayor prontitud que ese plazo. Estas son las empresas que cuentan con medida cautelar concedida. Algunas son grupos empresariales que están bajo un solo expediente. Es más, inicialmente se presentaron solicitudes independientes y se han acumulado. O sea, hay diversa casuística si ustedes ven los casos. Entonces, estos expedientes ya tienen medida cautelar concedida, ya están protegidos respecto de la tercerización que tengan, sea porque son principales y han tercerizado o porque son empresas tercerizadoras y tienen contratos con empresas principales. Y están protegidas, y eso es importante decirlo, respecto de los contratos o de la situación que tienen en este momento y eventuales renovaciones o contratos que puedan celebrar en el futuro mientras esté vigente la medida cautelar, ¿no? Eso es algo bien importante. La comisión ha recibido hasta hoy, digamos, hasta por lo menos lo que reporta hoy en su sistema de trámite documentario, denuncias de 177 empresas. Ya es un tema que se está haciendo masivo. Casi un tercio de ellas han ingresado en julio y agosto y aún no son emitidas. Lamentablemente, digamos, lo que está pasando es que, claro, al hacerse un tema masivo para el cual la comisión no está pues preparada para recibir así cientos de denuncias, hemos visto que las últimas admitidas, ya desde hace casi 2 semanas, son las ingresadas hasta el 17 de junio. Entonces, confiamos, ha habido feriados, confiamos en que, como siempre ha venido haciendo la comisión, se ponga al día, digamos, en lo que queda de esta semana y pueda hacer un avance significativo hasta fin de semana, ¿no? Hasta esta semana. Los plazos regulares de admisión y dictado de medida cautelar han oscilado entre 3 semanas y 1 mes y medio, que ha sido la primera que obtuvimos fue después de 1 mes y medio, la segunda después de 3 semanas, porque obviamente ya había un conocimiento por parte de la comisión del tema. Voy a ir, antes de terminar, un momento a un cuadro para que ustedes puedan ver. Estas son las denuncias presentadas, o sea, esas son las empresas que han presentado denuncia. Al comienzo había una reticencia a presentar denuncia porque las empresas no querían de alguna manera, digamos, ponerse en vitrina, ¿no? O sea, como ponerse muy visibles frente al Ministerio de Sunafil. Entonces, como ven ustedes, acá tenemos las fechas de presentación. Son todos sectores, o sea, hay sector salud, retail, todo, constructoras, navieras, todos,
todo tipo de empresas ya, o sea, ya, si alguno está preocupado por ponerse en la vitrina, ya esto es masivo. Entonces, esa preocupación, por favor, que no la tengan. Entonces, están registradas hasta el 1 de agosto denuncias. Como ven ustedes, ahí es. Hay algunos casos, como les comentaba, de negación de denuncias, o sea, en la misión de negación de cautelar, que entiendo que es por el tema probatorio del posible daño inminente. Y bueno, para terminar, quería presentar al equipo que ha estado y está trabajando muy arduamente en presentar, digamos, en preparar y presentar las denuncias de manera, digamos, lo mejor fundamentadas en esta parte. La parte más compleja es esta parte de la legitimidad para hablar y el daño. Y tenemos a todo el equipo trabajando full time en este tema, a las cuales además les agradezco mucho, porque en realidad este ha sido un trabajo, la misma idea de todo en equipo, y el trabajo también con el área procesal y laboral. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a abrir el espacio para preguntas. ¿Qué pasó? Hola Cintia, ¿cómo estás? Por favor, adelante con tu pregunta. Hola a todos, gracias por el webinar, súper útil. Yo tengo una consulta. Hace poco me enteré a través de otros compañeros abogados que existe una interpretación respecto de las actividades nucleares y me sorprendió que me comentaran que la norma dice que las actividades del núcleo del negocio no pueden ser objeto de tercerización con desplazamiento. El entendimiento que le han dado algunos estudios es que entonces sí pueden ser objeto de tercerización, y ya no sé si se llamaría tercerización, pero bueno, sin desplazamiento. Entonces están entendiendo que sí pueden tercerizar las nucleares siempre que no configure el desplazamiento como lo entiende la norma. Yo quería preguntarles a ustedes, porque de hecho André en oportunidades anteriores también hemos conversado de que las nucleares estarían vetadas de la tercerización, y era mi entendimiento hasta el día que escuché esta interpretación. Yo quería saber cuál era su opinión. Gracias. Hola Leticia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, yo creo que este es un análisis previo, ¿no? Porque la ley 29245 tiene un objeto establecido, que es de tercerizaciones. Olvidémonos del reglamento. Las tercerizaciones bajo los alcances de la ley 29245 son aquellas que se producen con desplazamiento continuo. Esto parte desde la ley. Entonces, si no hay desplazamiento continuo, se trata de una tercerización externa que está fuera de los alcances de la ley. Pues ya no entraría ahí un análisis adicional sobre si esa tercerización externa es nuclear o no. Está simplemente fuera de los alcances de la ley de tercerización. Ahí, porque todas las normas que se han dado en materia de tercerización tienen por objeto regular las que se producen al interior del centro productivo o del centro de trabajo, para que no se confundan, que tienen de tal manera de imputar relaciones laborales en el mismo centro. Entonces, si está fuera del objeto, fuera del centro de trabajo, fuera del centro de operaciones, está descartada su aplicación por la ley 29245. Más allá de si se trata de una actividad nuclear o no. Ok, y por tanto, con total independencia se puede contratar
con terceras las actividades nucleares. O sea, nada lo impediría. No, porque es una tercerización externa, es una provisión de servicios sin tercerización, digamos. Gracias. Hola Marcos, adelante por favor. Gracias, Ángelo. Buenas tardes. Quiero trasladar la consulta con respecto a una empresa que ha contratado los servicios de una EIRL para que sea la responsable de la gerencia general. A su vez, obviamente, la EIRL le otorga poder al funcionario, al dueño de la IRL, para que pueda llevar a cabo su cometido como persona, como funcionario, ¿no? Está claro que esta persona forma parte del núcleo, del negocio, pero como contrato civil, dentro del ordenamiento civil, esto tendría que ser tercerizado. Esta empresa EIRL emite su factura, ¿no?, con el IGB. Quería conocer su opinión al respecto. La contingencia que puede tener esta empresa que tiene como gerente general a una EIRL. Hola, ¿qué tal? Los contratos de gerencia son contratos regulados por la Ley General de Sociedades, ¿no? Por lo cual el contrato de gerencia en sí mismo sí está permitido desde del artículo 3 de la Ley 29.245. Ahora, distinto, incluso por el contrato de gerencia, la empresa gerente tiene que designar a una persona natural para este efecto. Entonces, de ahí es que estamos dentro de un contrato comercial. O sea que esta empresa no se vería afectada por la norma de la caracterización. Puedo mantener a una EIRL a cargo de la gerencia a través de este contrato de servicios. Ahora, ojo que al ser una empresa individual de responsabilidad limitada, si bien es una persona jurídica, te expones a la contingencia que te digan que esta es una manera encubierta de simplemente destacar a la persona natural. Entonces, por más de que sea una IRL y legalmente estemos dentro de un contrato de gerencia, no se puede descartar la contingencia de que estemos pues ante un contrato para el destaque del gerente general. En este caso, el titular de la IRL es la misma persona natural. Entonces, por ahí, me parece que más allá de que estemos ante núcleo de negocio, el análisis va de si en realidad estás destacando personal. Ok. Eso que tendría que tener como contingencia para ser evaluado, pero estaría marcado entre la ley 23.245, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Hola Daniela. Sí, hola, buenas tardes, gracias por el espacio. Una consulta. Si tengo ya la denuncia ante Indecopi por barreras burocráticas y tengo el amparo, en ambos casos podría solicitar medidas cautelares de manera paralela o tendría, porque mencionaste, Milagros, que claro, ya no se podría, o bueno, estamos en un albur, ¿no? Pero el Poder Judicial podría solicitar a Indecopi que suspenda el procedimiento administrativo, entonces también se suspendería la medida cautelar otorgada, o cómo sería ese escenario, ¿no? Bueno, ahí en realidad o sea, creo que acá tenemos que responder Ángel y yo. Yo desde el punto de vista o sea, de Indecopi, que es, hay un pedido expreso
del ministerio que en los casos en que hay un amparo previamente presentado, se suspenda, ¿no? Entonces ahí tienes un matiz, es si tienes un amparo presentado previamente o tienes un amparo presentado con posterioridad, ¿no? Porque no ha habido un tema pendiente previo, digamos, y ahí, desde nuestro punto de vista, Indecopi puede suspender el procedimiento, pero en la medida en que el procedimiento está suspendido, no está concluido, el procedimiento no se está, digamos, desestimando y no hay una protección, Indecopi puede mantener la medida cautelar hasta que, igual, ¿no? Hasta que termine pues la primera instancia, cuando el tema se levante y hasta sala, salvo que haya una orden judicial distinta. Eso sí, le paso la posta a Ángelo. Gracias, Milagros. Bueno, tengamos en cuenta que la protección que se busca a nivel administrativo a través de la Comisión de Barreras Burocráticas con la protección que se busca a nivel judicial son en planos distintos. Es una tutela diferenciada que se pretende a través de la vía administrativa y a través de la vía judicial y por lo tanto la suspensión o medidas cautelares que se planteen cada una sigue por su propia suerte. Lo que sí, como bien dijo Milagros, es que si es que el proceso de amparo fue iniciado de manera previa a la denuncia de barreras burocráticas, podría quedar suspendida o suspenderse el procedimiento administrativo básicamente por el tema de la medida cautelar que se puede lograr ahí por la existencia de un proceso judicial previo. Por ello, al menos en los casos donde nos ha tocado ejercer la defensa conjunta, tanto del lado administrativo como del lado judicial, se ha optado por primero presentar la barrera de denuncias burocráticas que viene incluida con su solicitud de medida cautelar y de manera posterior, me refiero a días después, una semana después, presentar la demanda de amparo. Y recordemos que la demanda de amparo primero debe ser calificada y solo cuando está admitida recién tienes la oportunidad de presentar una solicitud de medida cautelar. Podría darse el caso de que el juzgado considere de que la demanda no cumple algún requisito de admisibilidad o requiere alguna aclaración sobre las pretensiones planteadas, entonces no necesariamente en el primer pronunciamiento la va a admitir y no, por lo tanto, no vas a estar habilitado para plantear una medida cautelar, por lo cual, si bien se consigue o se obtiene el mismo resultado que es de manera provisional en ambos sectores o ámbitos, no necesariamente siguen el mismo trámite y podrían convivir uno y el otro si es que se tiene cuidado al momento y diligencia al momento de plantear las acciones en paralelo, ¿no? Eso, entonces, o sea, sí pues, se podría plantear la Sí, denuncia, el amparo, con esa sí, diferenciación, ¿no? En su presentación, en el plazo de presentación, y en ambos casos solicitar cautelares. sí, lo hemos hecho. Ya no creo cometer ninguna infidencia, pero ya tenemos clientes que tienen su denuncia de barrera burocrática con su admisión de la denuncia y la correspondiente medida cautelar, y a nivel judicial, demandas presentadas, admitidas y con las medidas cautelares en calificación. Ahí un punto, y creo que tu pregunta me lo permite, es a nivel judicial, para el tema de las medidas cautelares, sí hay un poco más de recelo de parte de los jueces en dar la calificación, pero al igual que nosotros, todos los que están involucrados en el cuestionamiento de esta norma, están en la misma situación. Es más, hay algunos que lamentablemente han tenido mala suerte o al momento de plantear sus amparos y no todavía están discutiendo la admisión de la demanda, cosa que para nuestro caso se ha podido superar y estamos a la espera de la resolución cautelar. Ok, y en el hipotético caso de que el Poder Judicial no otorguen la medida cautelar, ¿no afectaría la No, porque medida estarías cautelar protegido, exacto, en estarías Indecopi? protegido por... Sí, Ujú. Ok, exacto. Ahora, recordemos que en ambos casos
la protección es individual. La única que conseguiría una protección general y global es la acción popular. Pero como hemos visto, lamentablemente, tal como lo establece el nuevo Código Procesal Constitucional, la medida cautelar solo la puedes solicitar una vez que tienes sentencia de primera instancia, que es decir, de la Sala Constitucional estimatoria, es decir, que ampare tu demanda, y ello todavía se ve muy lejano, dado que las fechas de audiencia se han programado para el próximo año. La mayoría de las acciones populares han caído sobre la segunda Sala Constitucional de Lima, y entonces la norma entra en vigencia a partir del 24 de agosto o sus efectos para el 24 de agosto del presente mes, y van a estar así en vigencia por 6, 7 meses hasta que se resuelva el tema de las acciones populares, ¿no? Por ello, quizás convenga en estos momentos actuar de manera individual en protección de sus derechos, ¿no? Gracias, Está Daniela. claro. Gracias a ustedes. Tenemos otra pregunta de Gesiel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero agradecerles el espacio, todo muy claro, el tiempo, realmente muy positivo este tiempo. Únicamente me queda la duda si existe un plazo perentorio para la presentación tanto de la acción administrativa como de las acciones judiciales constitucionales. Gracias. Gracias. Doctora, ¿usted primero o yo? Ya. No, como estamos ante el caso de una norma autoaplicativa, no tenemos, no hay un plazo que esté corriendo en este momento. Y recordemos además de que la norma recién surte efectos a partir, o mejor dicho, los efectos de la desnaturalización se empiezan a considerar a partir del 24 de agosto. Por lo tanto, todavía estamos en plazo prudente como para plantear las demandas de amparo, ¿no? Ahí sí no habría ningún problema que sí. Sí, no, además creo, Ángelo, que en realidad en el caso, o sea, en este caso estamos hablando de, como has explicado, de un amparo contra una norma. Entonces, en realidad, creo que ahí no se cuenta ningún plazo. Sí, no, por eso lo decía, como estamos O con sea, una norma autoaplicativa. Estamos hablando de, digamos, que en algún momento haya un acto de aplicación, ¿no? Ya en el ámbito de SUNAFIL, y además eso va a ser objeto de una impugnación en un procedimiento que también, ¿no? Que no tengo muy claro, Andrea, y creo si eso se ha explicado, o sea, que el proceso ante SUNAFIL también tiene una duración, ¿no? Porque es cierto que hay una preocupación respecto de la presentación de estos procesos, o sea, de esto antes del 24 de agosto, ¿no? Porque, ¿qué pasa si no tengo cautelar antes del 24 de agosto? Y bueno, tampoco, o sea, lo ideal es ya estar entre las empresas que tienen protección cautelar, pero si no, si hay una fiscalización, que tampoco va a ser pues al día siguiente que entre en vigencia la norma, si hay una fiscalización, va a comenzar un proceso, que lo voy a explicar mejor André, ante SUNAFIL. Esas resoluciones también son, entiendo, apelables. Entonces, entiendo que el proceso puede durar varios meses, hasta casi un año. Entonces, tampoco es que no. O sea, lo ideal sería poner la denuncia por barreras, poder obtener esa protección lo más pronto posible. Y si estamos en un marco de una fiscalización, tener o sea, tener la cautelar mientras esto va ocurriendo, ¿no? Entonces, estamos yo diría que estamos en plazo ahora todavía para poder tomar esta estrategia que es barreras y amparo contra la norma, pero que en realidad no hay ningún plazo, digamos, que se nos esté venciendo, en el sentido de que no hay actos de aplicación todavía. Sí, es correcto. Es más, aquí que tengo a mi costado mi Código Procesal Constitucional, el artículo 45 establece claramente que en los procesos de amparo
no prescribe la acción cuando se trata de normas autoaplicativas, salvo que ésta ya haya sido derogada o haya sido declarada inconstitucional, que no es el caso en el que estamos, porque la norma sigue en vigor y el 24 de efectos se cumple el plazo para la adecuación, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún problema con el plazo. Lo que sí es la oportunidad. Estamos en una oportunidad conveniente para que se pueda ejercer la defensa, si no es uno, por los dos frentes, ¿no? Tanto a nivel administrativo como judicial. Y digamos para complementar, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir del 25, sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales? Probablemente el 25 se genere algún operativo respecto de sectores estratégicos. No es por meter miedo, pero siempre las normas de tercerización y todas las regulaciones han tenido un lugar preferido donde apuntar. ¿Y cuál es la minería? Entonces, donde van a estar los operativos, definitivamente va a ser en el sector minero, ¿no? Pero claro, el operativo de los inspectores va a generar primero una etapa administrativa de simplemente verificación si estás adecuado o no, con su procedimiento inspectivo, y luego entraremos al procedimiento sancionador, ¿no? Que también tiene todas sus etapas. Entonces, no es que va a ser una aplicación automática. Sí se van a generar inspecciones, pero si durante ese proceso obtienen alguna cautelar, esos procedimientos deberían pararse respecto de aquellos supuestos en los que las tercerizaciones recaigan sobre actividades nucleares o sobre actividades complementarias. Porque si de la inspección que efectúa, esto que es una precisión, si de la inspección que efectúe SUNAFIL, verifique supuestos de fondo de la tercerización, como por ejemplo, que la contratista no cuenta con sus recursos financieros, técnicos o materiales, o se trate de una simple provisión de mano de obra, o que el personal se encuentre sujeto a fiscalización, eso de ahí no va a ser parado por el proceso, digamos, de amparo o la barrera burocrática, porque esos requisitos vienen desde la ley. Entonces, lo único que podemos parar es todo lo que esté referido a imputación de relaciones laborales por actividades nucleares o por actividades complementarias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Eduardo, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el webinar. Creo que la pregunta está un poco más dirigido a André por el tema de, o sea, ¿qué pasa en las desnaturalizaciones de los contratos? O sea, si la fiscalización desnaturaliza el contrato y me obliga a incorporarlos a mi planilla, pero si los trabajadores de mi proveedor no quieren incorporarse, o sea, ¿hay alguna obligación? ¿Qué pasa si el trabajador rechaza simplemente incorporarse a la planilla, a nuestra planilla por la desnaturalización? O sea, ¿sería efectiva habría una sanción para nosotros? Que no creo, porque el trabajador es el que no desea, ¿no? A ver, aquí hay un tema que va a aplicar principio de renunciabilidad de derechos. Entonces, si, digamos, estamos ante una tercerización de actividad nuclear que expresamente está prohibida y genera desnaturalización, el efecto automático por estas nuevas normas es que esos trabajadores deben ser trabajadores de la empresa principal. Entonces ese es el efecto que te va a declarar SUNAFIL a nivel de su procedimiento administrativo y a nivel judicial te van a ordenar imperativamente que lo hagas. Entonces, el trabajador dice, no quiero ser trabajador de la principal y se rehúsa, esa negativa, digamos, no va a tener ningún efecto, porque estaría renunciando a un derecho de alguna manera renunciable, no renunciable. Estaría actuando en contra de la norma, salvo pues que una vez que se ha incorporado, digamos, a la empresa,
presente su renuncia a esta empresa y ya no sea trabajador de la nueva empresa. Eso de que se puedan rehusar a ser parte de la principal estaría vinculado a una vez que me incorporan, renuncio y me voy. No a que renuncio a esta empresa y sigo prestando servicios a través de la tercerización. Eso no podría ser posible. Genial, gracias. Tenemos una pregunta de Karina. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que más va dirigida a André. ¿Qué tal? André, no sé si te acuerdas de mi Karina Delgado. Hola Alguna Karina, vez ¿cómo usamos estás? Bien, ¿Qué gracias. tal? Buenas tardes. Bien, ante todo, pues saludarlos y agradecerles mucho por este webinar, en realidad. Y justo como André, no sé si recordarás mucho de la empresa nuestra, somos empresa contratista, ¿no? En realidad, y muchas de nuestras actividades, pues, se tercerizan, ¿no? Sobre todo en el rubro de lo que son de líneas de transmisión, servicios de fibra óptica, ¿no? Con cliente principal, y nosotros también a su vez tercerizamos. Y justo ahí viene el tema de nuestra duda, ¿no? Y con mucho con esta norma, era que, si bien es cierto, es parte de nuestro, con este nuevo término, ¿no? Del núcleo de negocio, pero queríamos saber si, como mi actividad no es que yo desplace a los trabajadores dentro de la empresa principal, sino que se dan, como saben, líneas de mantenimiento en diferentes partes fuera de la empresa principal, porque se dan en diversos departamentos, regiones, qué sé yo, pero nunca están en un establecimiento propio a diferencia de una empresa minera. Entonces yo podría decir que igual es falso dentro de la figura A ver, de la norma. entiendo que tu personal es destacado a instalaciones de tus clientes, ¿no? No son instalaciones del cliente porque son líneas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, torres que están en, no sé, por ejemplo, para darte la ubicación exacta, por ejemplo, me voy acá a Carapongo y estoy construyendo torres de montaje, ¿no? Y entonces, no es que yo esté dentro de la propiedad del cliente o en el centro de operaciones como normalmente lo puedo ver en el caso de una minera, ¿no? Que tengo que estar con, no sé, propiamente, de repente con el chaleco, con algún identificador, qué sé yo, ¿no? O personal de la supervisión. Entonces, yo podría decir que en ese caso, igual calzo dentro de la figura de la norma. Bueno, la norma tiene dos supuestos, centro de trabajo o centro Ajá, de operaciones. El centro sí. de trabajo es, digamos, lo común, el campamento, el lugar. Y el Ujú. centro de operaciones es el lugar al cual el contratista ejecuta el trabajo por encargo de la principal. Entonces, Ok, esa torre va a ser considerada como el centro de operaciones. como De centro de ahí se operaciones deriva. directamente. Y yo no podría tercerizar tampoco parte de mi actividad que me da el cliente, en este caso para ejecutar. Ah, si tú además eso lo tercerizas Sí, porque o me lo permite el subcon- o- cliente. y si eso lo subcontratas y recae sobre tu actividad nuclear, no podrías hacerlo. Ya no, y ahí tampoco podría efectuar alguna medida como las que están poniendo otras empresas que justamente cuando estaban pasando las filminas, vi algunas que son conocidas por ahí en el rubro, ¿no? Entonces, podría iniciar también alguna de estas acciones, Sí, como la claro. medida Yo cautelar. yo creo que sí, ¿no? Definitivamente, si están afectadas, ustedes como empresa contratista Sí. podrían iniciar estas acciones. Ok, listo. Y también por lo que escuché, no hay ningún plazo todavía como para que yo pueda iniciar la medida cautelar o hasta qué fecha pueda colocarlo. No, no hay ningún plazo. Mejor hazlo ahorita. No hay ningún plazo Ya mismo. Ok, ni en el listo. caso de Barreras ni en el caso de Amparo. Ah, ok, listo, perfecto. Muchísimas gracias, les agradezco. Creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. O sea, creo que sí hay preguntas, pero en todo caso, como habíamos quedado, para respetar el tiempo, trae una pregunta más y para las demás preguntas, en verdad quedamos a su disposición porque los invitados son clientes del estudio. Entonces, por favor, no tengan ninguna duda en poder mandar un correo a André o a Ángelo o a mí
y vamos a resolver todas las preguntas. Digamos, acá con una más vamos a dar por concluido para poder cumplir el horario, no extendernos tanto y tampoco quitarles tiempo a todos ustedes de esta tarde. Natalie, no sé quién, yo no puedo ver de acá quién. Sí, tenemos una pregunta de Claudio Parraguirre. Sí, buenas tardes. Gracias, Natalie. Gracias, Milagros. Gracias, Ángelo y André, por este webinar muy interesante, ante todo. Mi pregunta básicamente va mirando de cara al futuro. ¿Cómo, o si ustedes tienen conocimiento de cómo se viene preparando SUNAFIL? ¿Cuáles son los criterios que van a utilizar? Porque ya hemos visto que SUNAFIL es un equipo que se prepara para cuando viene una norma nueva y ya sabemos más o menos cuál va a ser su feeling a la hora de fiscalizar y a quiénes va a fiscalizar. El gobierno está muy preocupado por las mineras, o sea, creo que los primeros que va a buscar van a ser a las mineras. Pero eso no quiere decir de que vaya a dejar de lado a las otras empresas. ¿Saben ustedes cuál es el feeling que hoy día tiene SUNAFIL? Va con el ánimo de culpabilidad, responsabilidad, hasta dónde nosotros como fiscalizados en ese momento podemos atenuar o defendernos frente a una visita de estas personas, ¿no? Porque sabemos perfectamente cómo actuar ante actividades o ante visitas inspectivas, ¿no? Pero de repente en estas visitas inspectivas futuras que van a realizar va a haber mayor fuerza de parte de ellos. No sé si nos podrían ustedes aclarar esto. Bueno, por el lado de SUNAFIL, ¿cuál es el feeling? El feeling es que las sensaciones que tenemos es que van a adoptar los criterios que fueron, de alguna manera, los que generaron esta norma, ¿no? Los autores intelectuales de esta norma se pueden identificar con nombre propio, ¿no? Uno de ellos es Ernesto Aguinaga, ex director general de Trabajo, que aprobó la huelga de los controladores aéreos en Semana Santa. Entonces, pueden saber más o menos cuál es la línea, ¿no? Porque los que se han quedado siguen esas disposiciones de respecto de desconocer todo lo que sea núcleo de negocio y adicionalmente es lo referido a las actividades nucleares, porque hay un informe del Ministerio de las actividades complementarias, perdón, hay un informe del Ministerio de Trabajo con relación a la denuncia de barreras burocráticas en la que Indecopi les pide, ¿no? La comisión. Oye, dime usted por qué están restringiendo las actividades complementarias. Y la respuesta del Ministerio de Trabajo es porque desde la norma estaba prohibida la tercerización de actividades complementarias y por eso nosotros hemos hecho esto. Entonces, si estas son las pautas de los órganos normativos del Ministerio de Trabajo, lo más probable es que SUNAFIL adopte estos criterios y en estos días que ya va a vencer el plazo de adecuación, probablemente se emita alguna directiva o protocolo de fiscalización en materia de tercerización, ¿no? Porque ya existe uno, pero lo más probable es que ya más cercanos al vencimiento del plazo se establezca algún tipo de protocolo de fiscalización actualizado en materia de tercerización. Y no creo que sean, digamos, propositivos, por el contrario, van a ser inquisidores. Por ahí va a ser el tema. Muchas gracias, André. No, gracias a ti. Bueno, entonces esta ha sido nuestra última pregunta. Como dijo la doctora Maraví, ellos están totalmente a su disposición para que ustedes puedan escribirles un correo y que puedan hacer cualquier consulta si algo no les ha quedado claro después de este webinar. Gracias a todos por haber participado y los invitamos a visitar nuestras redes sociales, donde nosotros constantemente vamos a subir información relevante para todos ustedes y donde también van a poder encontrar este video. Gracias por habernos acompañado y que tengan una buena semana. Chao a todos. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.